Bienvenidos, sesión 15, segunda parte. Ok, tenemos a alguien nuevo. No lo tenemos, se acaba de ir. Se arrepintió. Bueno, entonces, ok, ejercicio 6. Tenemos una expresión logarítmica y me dice, ¿cuál valor yo le tengo que poner a para que esta expresión sea igual a menos 2? Entonces ustedes naturalmente utilizan la notación matemática del igual. Les dicen, yo necesito que esta cosa de acá sea igual a, sea igual a 2. Y necesito averiguar el valor de A. Entonces, muchachos, cuando tengo el logaritmo y quiero pasar a una exponencial, es lo mismo que mover este para acá, queda bajito, y entonces me queda 3 a la 2 igual a 1 sobre A. Hay otra gente que lo utiliza como el reciclaje o yo no sé qué, que lo que hace es este a la este es igual a este, pero a mí siempre se me confundía cuando hacían esa notación. Entonces, cuando descubrí esta de una profesora chilena, yo dije, pero ¿qué es esta maravilla? Y ya, no hay forma de perderse. Tienen toda la razón, es un menos 2. Muchas gracias. Si no, el ejercicio ya no iba a dar. Entonces, ok, tengo que 1 sobre A es igual a 3 a la menos 2. Si ustedes hacen cuentas, 3 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 9. Si lo meten a la cálculo, eso les va a dar 1 sobre 9. Que también ustedes lo pueden hacer fácilmente porque dicen, bueno, 3 a la 2 es 9 y a la menos 1 es 1 sobre 9, le doy inversa. Entonces, si 1 sobre A es igual a 1 sobre 9, ¿cuánto vale A, chicos? Fácilmente. ¿Cuánto tiene que valer A? 9. Eso. Pueden pasar los dos a dividir, a multiplicar, o darle vuelta a la fracción, es lo mismo, darle vuelta a la fracción. Entonces, pues esta, ya está. Un noveno, logaritmo en base 3 de un noveno me da entonces menos 2. Listo. Ok, ¿dudas? Vale, entonces ejercicio 7. Disculpen. Ejercicio 7. Dada la función g logarítmica, el dominio máximo de g corresponde a, ok, entonces aquí tenemos g. De acuerdo, chicos. Entonces, lo primero que debemos observar es, tengo esta función. Aquí no tiene x, entonces es una constante, o sea, aquí puedo meter lo que quiera. Ahora, la pregunta es, ¿al logaritmo yo le puedo ingresar lo que me dé la gana? Díganme ustedes, ¿sí o no? También dicen, no sé, profe, ustedes qué saben. ¿Ah? ¿Alguno sabe esa respuesta? Vamos a ver qué pusieron. En principio no, muy bien, Andrés. Y es porque yo al logaritmo no le puedo poner ni el cero ni los negativos. ¿Lo recuerdan? Si estuviéramos trabajando en los complejos, sí.
Pero no estamos trabajando en los complejos, estamos trabajando en los reales. Entonces no se puede. Entonces, como no puedo poner ni el 0 ni los negativos, esta expresión necesariamente tiene que ser ¿cómo, chicos? ¿Cómo tiene que ser esa expresión? Mayor que 0. Eso, muy bien, Jorge. Entonces, ustedes fácilmente despejan esta inecuación. Ustedes dicen, bueno, paso este multiplicar y 0 por 2, 0. Entonces me queda 5 menos x mayor que 0. Y luego, 5 mayor que x. Y eso si lo representáramos en una grafiquita, ¿verdad? Aquí estaría el 5. Yo le estoy pidiendo todos los menores a 5. Y eso se escribiría así, abiertito acá y para allá. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que decir que x pertenece de menos infinito a 5. O sea, es esta de acá. Entonces, algo que me interesa de este ejercicio que vean es que no es que la x siempre tiene que ser positiva. No, señor. Eso no es lo que dice. Es que el argumento siempre tiene que ser positivo. Y si el argumento se le tiene sumas y constantes y varias cosas a la x, entonces puede cambiar el dominio en donde tiene que vivir x. Que de hecho, si lo ve, en su mayoría de parte es negativa. Entonces, esa sería la conclusión de acá. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, ok. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio 8. Disculpe. Entonces, vean. Tengo la función logaritmo en base 1, perdón, en base 1 no, en base raíz de 2. Y me dice que, ¿cuál es el intervalo en donde pertenece f de x y x está entre 0 y 1? Bueno, primero hagamos una gráfica de este logaritmo. Entonces, ¿cómo grafico eso? Primero veamos. Raíz de 2 es más grande o más pequeñito que 1, muchachos. Díganme ustedes. Mayor. Ok, eso es porque raíz de 2 es 1.42. O también ustedes dicen, bueno, 2 es más grande que 1, entonces la raíz también. La raíz es de cada uno. Entonces, como es más grande, la gráfica de esta función sería creciente. ¿Cómo se vería? Se vería más o menos así. ¿Ok? Entonces, nuevamente me piden que me fije cuando x está entre 0 y 1, o sea, cuando está entre aquí. Recuerden que la intersección siempre, siempre, siempre pasa aquí por 1. ¿De acuerdo? Por 1. Entonces, permítame para acercarme aquí un poquito. Y ustedes dicen, bueno, si yo estuviera aquí, f siempre es negativa. De hecho, el valor más grande que puede alcanzar es 0, si lo ven, ¿no? Porque si x valiera 1, lo más que podría llegar es a 0. Pero no vale 1, entonces tampoco va a llegar a 0. O sea, muy cercano a 0 es el valor que podría obtener. Lo que les quiero decir es que la gráfica, con esto yo puedo observar que la función siempre es negativa.
estrictamente menor. ¿Por qué es estrictamente menor? Porque el X también es estrictamente menor. O sea, no es estricto, no hay un igual, por eso es que aquí no hay un igual. Y como es creciente, entonces preserva símbolos. Y si fuera decreciente, entonces sí le daríamos vuelta. Entonces, muchachos, si f de x es menor que 0, ustedes pueden concluir que f de x pertenece de menos infinito a 0. ¿Lo ven? No, nada del otro mundo. Son expresiones que ustedes, pues ya saben, ¿verdad? Por las inecuaciones. Entonces, nada del otro mundo. ¿Dudas, chicos? ¿No? Dime, Jorge. No terminé de entender por qué f de x es menor que 0. F de x es menor que 0. Bueno, por la gráfica, vos te fijas, aquí está la x, entonces f de x es esta partecita de acá. Entonces, esta parte está en los y negativos. Aquí son y negativos y aquí son y positivos. ¿Sí? Me refiero, toda esta parte de acá son y positivos y toda esta parte de acá son y negativos. Eso es a lo que me refiero. Pero si usted me dice, es que si yo no sé dibujar y el dibujo me engaña, bueno, usted me puede decir, esta función es creciente. Creciente. Entonces, ¿qué significa que la función es creciente? Significa que si yo tengo un x1 más pequeñito que un x2, entonces f de x1 es más pequeñito que f de x2. Entonces, usted me puede decir, bueno, si yo cambiara este x1 por un término más general, voy a llamar x, y este x2 lo voy a cambiar por un 1, entonces usted me dice, ok, f de 1, pongo aquí, y f de 1, si yo evaluara 1, logaritmo en raíz de 2 de 1, eso es 0, porque el logaritmo de base lo que sea de 1 es 0, o sea, es menor que 0. ¿Y por qué menos infinito? Bueno, eso tiene que ver más que todo con los límites, con cálculo. Si vos pones logaritmo de 0, en cálculo da menos infinito, por eso es que estaría menos infinito. Pero en realidad es que no existe. Pero si vos te acercas a 0, mira que la gráfica tiende a negativo, ¿verdad? A valores extremadamente negativos. Entonces, básicamente esa sería la razón. No sé si con eso te justifico. Más o menos. Vale, si no, igual cualquier cosa me escribís por aparte, te puedo explicar con mayor detalle. ¿Eh? Pero en realidad es para hacer la gráfica que vos te fijas, bueno, de aquí va, es como el ámbito. Si yo me fijo el ámbito de este anaranjado, va de 0 a menos infinito. Entonces, por eso, ¿verdad? Ok, entonces, permítanme borrar. Vamos a hacer un ejercicio 9. Entonces, este tiene otra vez un dibujito y me dice, esta es la gráfica de una función logarítmica. Entonces, ¿cuál es un posible criterio para esa función? Bueno, esta gráfica pasa por el 0, 0. Eso significa que si yo a la función f, yo le metiera el 0, ¿qué me tiene que devolver, muchachos? Según esta gráfica. ¿Qué me tiene que devolver? El par ordenado 0, 0 vive. Entonces, ¿qué me tiene que devolver esta gráfica? Un 0. Ok. Entonces, usted dice, bueno, si yo meto aquí logaritmo en base 3 de 0, eso me da menos infinito o no existe, entonces no me funciona. Logaritmo en base 3 de 0, eso me da menos 1. Logaritmo en base 3 de menos 1 no existe, entonces esta no. Logaritmo de 0 más 1,
0, porque me da logaritmo de 1. Ok, 0. Y logaritmo en base 3 de 0 más 1, logaritmo en base 3 de 1, y eso es 0. O sea, está entre esta y esta. Entonces, también quiero que vean que el par ordenado 2,1 también pertenece a la gráfica. Permítame escribirlo así. Entonces, el 0, 0 pertenece a la gráfica, entonces se cumple esto de acá, que es lo que estoy escribiendo yo aquí, abajo de esta línea. ¿Sí? Entonces, si eso se cumple, si yo le ingreso el 2, me tiene que devolver un 1. Entonces, si yo le ingreso a este 2, logaritmo de 2 más 1 no es 1, pero aquí sí. Logaritmo en base 3 de 2 más 1 es igual al logaritmo en base 3 de 3. Y ya les dije cuánto da eso. Eso da 1. ¿De acuerdo? Y aquí en la misma justificación, logaritmo en base 3 de 0 más 1, eso es 0. ¿Ok? Chicos, ¿alguno? Tal vez lo veo perdido, no sé si es porque lo están recordando del cole. ¿No lo han visto? ¿O ya lo vieron en clases? Yo no lo terminé de ver en el colegio. Ok. Pero en la U ya lo vieron, sí. Todos. No estoy muy... Vale. Bueno, de más no sé. Capaz no me están prestando atención. En Netflix. Ok, muchachos, entonces, lo que sigue es hacer un 10º ejercicio. A ver. Muchas gracias, Jorge. Que te vaya bien. Ok, entonces vean, tenemos esta expresión. Y me piden, esta expresión es equivalente a, bueno, está la parte bonita. Está la parte bonita de los logaritmos, porque aquí aplicamos todas las propiedades que existen, básicamente, de los logaritmos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí tenemos dos logaritmos y se están restando y esos logaritmos tienen misma base. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos logaritmos restándose? ¿Qué le pasa a sus argumentos? Se dividen, muchachos, se dividen. Muchas gracias, Andrés. Entonces, el logaritmo en base 3 de esta expresión me va a quedar los argumentos divididos. Pongo en el numerador el argumento del primer logaritmo y el que está restando es el que quedaría como en el denominador. ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí para simplificar los cálculos de adentro, muchachos? Bueno, arriba tenemos una cuadrática. Entonces podemos factorizar. Y abajo tenemos factor común. Entonces podemos volver a factorizar. Entonces factoricemos. O sea, muchachos, no sé si están viendo que todo volvemos exactamente a los inicios del curso, en donde todo lo hacíamos por factorización. Entonces ustedes dicen, ok, x al cuadrado más 6x más 9. 9 es 3 por 3 y 3 más 3 es 6. Entonces, esto es lo mismo que x más 3 al cuadrado. Si quieren, luego lo verifican. X más 3 al cuadrado es lo mismo que esto de arriba.
Y abajo saco un 9 a factor común y me queda x más 3. Entonces, este término de acá se cancela con este término de acá. Con uno de estos términos, ¿verdad? Entonces me queda el logaritmo de x más 3, perdón, logaritmo de x más 3 entre 9. ¿Y ahora qué puedo hacer, muchachos? Porque esta expresión ya no se puede simplificar a simple vista, pero tiene que ser alguno de estos dos. Perdón, alguno de estos cuatro. Bueno, muchachos, el truco está en que como se está dividiendo, vuelven a pasar a restar. Eso me queda logaritmo en base 3 de x más 3. Tienen que estudiarse las propiedades de los logaritmos. Porque si no, esta parte no la van a entender. Y eso me queda logaritmo en base 3 de 9. Y si ustedes meten en la cálculo logaritmo en base 3 de 9, eso le da 2. ¿Por qué? Porque ¿qué le tengo que poner al 3? Tal que ese número elevado me da 9. Bueno, 2. 3 a la 2, 9. Entonces, la expresión, el logaritmo en base 3 de x más 3 menos el 2. O sea, esta de acá. ¿Dudas? Entonces vamos a pasar a un ejercicio 11 y ya con esto finalizamos para que puedan ir a tomarse un descansito y los dejo en paz. Les insisto, el de hoy en 8 va a ser nuestra última sesión, tercera y última, y va a ser de repaso. Entonces, de verdad espero compromiso en ustedes que hagan las prácticas que yo les voy a estar pasando para que me traigan dudas. Ok, entonces vean, me dicen, analice las siguientes proposiciones que son aparentemente dos identidades. Me dice, ¿cuáles de las anteriores proposiciones son verdaderas? Entonces, cuando uno quiere verificar si esto es cierto o no, trabaje un lado para ver si llega al otro. Entonces, permítame para poner número 1, ¿sí? Ahora sí, listo. Entonces yo voy a escribir 1 más 1 entre el logaritmo en base 5 de A. ¿Y qué puedo hacer cuando yo tengo una fracción, un número entero? Bueno, yo esperaría que recuerden la happy face. Aquí tengo un 1 y estos se multiplican en cruz y luego aquí se multiplica este con este, formando la carita feliz. Entonces yo hago este por este, logaritmo en base 5 de A. Este por este 1. Y este por este logaritmo en base 5 de A. ¿Sí? Ahora, muchachos, para tratar de que todos sean logaritmos, vamos a escribir el 1 con base logarítmica. Los números, muchachos, son como mantequilla, si lo quieren ver así, cuando estamos trabajando con logaritmos. Usted puede escribir el número con el logaritmo en la base que usted quiera. Nada más tiene que escoger la base indicada. En este caso voy a escoger base 5 porque estamos trabajando en base 5. El logaritmo en base 5 de 5 es 1, ¿verdad? Si hubiera sido un 2, entonces hubiera tenido que poner logaritmo en base 5 de 25. Y así análogamente. Si les queda dudas, cómo pasar de un número a un logaritmo, me avisan. Y luego, cuando yo tengo
dos logaritmos sumándose, ¿qué le pasan a sus argumentos? Se multiplican. Muy bien. Entonces, muchachos, esto aún no se parece a esto. ¿Nos arriesgamos a decir que es falso? No. Porque cuando yo tengo dos logaritmos dividiéndose, yo que les enseñé al inicio, o que les expliqué más bien, cambio de base. Cambio de base, muchachos. Entonces, cuando yo tengo un cambio de base, me va a quedar logaritmo en base del argumento de este, que es A, y argumento este de expresión de acá. ¿Ok? Entonces, básicamente, sí era cierto, ¿verdad? ¿Dudas con la proposición 1? Profe, bueno, no, nada más decir que eso de que hiciste de cambio de base me Sí. parece bastante interesante porque creo que mi profesor, o no sé si lo explicó así, tal vez, o diferente, pero él no me acuerdo que haya explicado eso de esa manera. Entonces me parece como bastante útil, digamos. Si quiere, me permite escribir la propiedad del cambio de base, Amanda, para que lo sepan, si no lo vieron. Porque es una propiedad que muy poco usan y olvidan mucho. Logaritmo en base A de un argumento B, lo que sea, es igual al logaritmo en base C de B entre el logaritmo en base C de A. Eso es lo que les estoy diciendo yo cuando me refiero a cambio de base. Esto es cambio de base. Ok, entonces, como es un igual, yo puedo pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, si comparamos este con este, ¿quién es la C? 5. ¿Quién es el B? 5A. ¿Y quién es A? Pues A, casualmente. Entonces, esto lo transformo en esto. Entonces, B es 5A y A es A. Entonces, a eso me refiero con cambio de base. ¿Ven? Entonces, como para que no lo olviden. Y vamos a hacer ahora la proposición 2. Vamos a tratar de hacerlos a tiempo. Tengo logaritmo en base A, no, en base 10, argumento A, y ese argumento está elevado al logaritmo en base A de A al cuadrado. Entonces, muchachos, recuerden esta propiedad, permítame para escribírselos. Si yo tengo B elevado a la logaritmo de B, de lo que sea, permítame escribir aquí un n de lo que sea. Esto es n, ¿de acuerdo? El exponente y el logaritmo se cancelan. Y eso es, muchachos, porque estamos haciendo una composición de funciones inversas. Entonces me da la identidad, que es el argumento que yo metí. Entonces, si ustedes se fijan en esto de acá, usando esa propiedad, A con logaritmo de A se cancela y sobrevive A al cuadrado. Entonces esto me queda logaritmo de base 10 de A al cuadrado. Pero muchachos, ¿esto es igual a esto? No, señor. Permítanme si quieren para denotarles. Esto es muy distinto a todo el logaritmo elevado al cuadrado, porque esto es lo mismo que escribir logaritmo al cuadrado de A. ¿Ok?
Eso sí está. Eso sí estaría correcto. O sea, es el logaritmo el que está elevado al cuadrado. Aquí estoy elevando el logaritmo al cuadrado, no a. ¿De acuerdo? Aquí es a al cuadrado. Y de hecho, si ustedes aplican propiedades, aquí yo bajo el 2 y me queda logaritmo de a. Y eso no lo puedo hacer aquí, muchachos, porque eso solo lo puedo hacer si este 2 fuera de a. Pero no es de a, es de todo mundo. Entonces, esta sí es cierta y esta no. Entonces solo la 1. Discúlpenme, aquí le rayé, no sé por qué. ¿De acuerdo? Y para no perder la costumbre con amarillo. Entonces, básicamente, muchachos, esas serían los 11 ejercicios que yo les tenía propuestos. Profe, ¿puede poner un momento lo que me explicaste antes? Lo Claro. del cambio de base. Va. Me dice si quieres que amplíe o haga más chiquito algo. No, listo, gracias. Vale, vale. Cambio de base, así es como se llama, cambio de base logarítmica. ¿Ok? Y esto por si no lo vieron, esto es composición de inversas. Esto es equivalente a cuando uno pone esto. Logaritmo en base b de b a la n. Lo que pasa es que en esta propiedad usted dice, bueno, claro, porque aquí bajo el n y ya está. Pero no es del todo cierto, muchachos, es porque cuando yo tengo esta base se cumple ese tipo de propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, muchachos, eso sería todo por hoy. Si no tienen ninguna otra duda, lo dejaríamos hasta acá.